Mediante decreto ejecutivo, presidente Lenín Moreno retiró todas las funciones asignadas al vicepresidente de la República, Jorge Glass. Segundo mandatario Jorge Glass advierte que no renunciará y responsabiliza por su seguridad e integridad al presidente Lenín Moreno. Fiscalía confirma informe de Contraloría donde se vincula penalmente al vicepresidente Glass por presunto delito de peculado. Colectivos presentan solicitud a la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral para revocar el mandato al alcalde de Quito, Mauricio Rodas. En lo internacional, una persona fallecida y $6 millones en daños durante protestas contra una minera internacional en Colombia. Además, representantes republicanos proponen eliminar el sorteo de visas para residencia permanente en Estados Unidos. Jueves 3 de agosto del 2017, amigos, bienvenidos a su informativo El Comercio TV en la emisión estelar con información importante en el ámbito político. ¿Cómo estás? Buenas noches, Javier. María Fernanda, amigos televidentes del país, vive horas de intensa agitación política. Con ese tema empezamos. Aquí iniciamos. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, fue retirado de sus funciones a través de un decreto ejecutivo emitido por el presidente Moreno, donde consta que se derogue todas las normas de igual o menor jerarquía que contengan delegaciones al vicepresidente de la República. El presidente de la República, Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo número 100, retiró todas las funciones al segundo mandatario. Según indica el decreto en el artículo 1, deróguese el decreto ejecutivo número 9, suscrito el 24 de mayo del 2017, publicado en el segundo suplemento del registro oficial número 16 de 16 de junio del 2017, retirándose así todas las funciones asignadas al vicepresidente de la República. En los ítems que contiene el decreto se encuentra el artículo 2, donde consta que se le retire al vicepresidente de la República de la integración y el encargo de la articulación del Consejo Sectorial de la Producción. Así también en el artículo 3 se menciona que sea retirado de la integración del Comité Ejecutivo del Consejo Productivo y Tributario. Además, en el artículo 4 está que se elimine la expresión vicepresidente de la República quien la presidirá, que se encuentra en el artículo 45 del reglamento a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Por otra parte, en el artículo 5 se le retira de la integración y presidencia del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo en las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016. El decreto emitido por el presidente Lenín Moreno entró en vigencia este 3 de agosto del 2017, informó Patricia Aldaz. Y tras conocer el decreto ejecutivo emitido por el presidente Lenín Moreno, el vicepresidente Jorge Glass se pronunció a través de una rueda de prensa en la cual dio a conocer que se le derogaron todas las funciones. Según mencionó el segundo mandatario, esto habría sido a pedido de Abdalá Bucaram, Guillermo Lasso y otros actores políticos de la oposición. En su pronunciamiento también dio a conocer que se le ha negado el uso del avión presidencial, por lo que responsabilizó al presidente Moreno de su seguridad. Para finalizar, mencionó que él continuará trabajando como presidente y que jamás traicionará los principios del movimiento Alianza País. Me han quitado las funciones por pedido de Abdalá Bucaram, por pedido de Guillermo Lasso, por pedido de los grandes empresarios, traicionando de esta manera la voluntad popular que dio el triunfo a un binomio, indistintamente de que me hayan retirado funciones oficiales. Sigo siendo el vicepresidente de todos los ecuatorianos, que responsabilizo de mi seguridad al presidente Lenín Moreno, a su secretario Eduardo Mangas y también a las personas que por seguir órdenes me niegan el uso del transporte aéreo como vicepresidente. He emplasticado el decreto ampliado, lo voy a poner en la sala de mi casa. Me llena de orgullo.
Y precisamente para conocer cómo está el movimiento en el exterior de la Vicepresidencia de la República, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Adriana Rojas para que nos cuente qué ha sucedido tras el decreto del Ejecutivo que retira de funciones a Jorge Glas y tras esta rueda de prensa que se dio en horas de la tarde. ¿Cómo estás, Adriana? Adelante, cuéntanos. Compañeros en estudios, amigos televidentes, muy buenas noches. Así es, nosotros nos encontramos en los exteriores de la Vicepresidencia de la República, en el centro de la capital. Aproximadamente a las 3 de la tarde se convocó a una rueda de prensa en la cual se iba a manifestar el vicepresidente Jorge Glas, la cual se postergó cerca de una hora. Entre aplausos llegó el segundo mandatario para emitir sus primeras declaraciones frente al decreto ejecutivo número 100 emitido por el presidente Lenín Moreno, en el cual cesó de sus funciones al segundo mandatario. Durante su intervención, el vicepresidente Glas señaló que ya lo advertía en ocasiones anteriores lo que se le venía. Además dijo que afrontará con responsabilidad todo lo que se venga y defenderá lo que él llamó la revolución ciudadana que han venido llevando por 10 años junto al exmandatario Rafael Correa. Además, a contarles también que hasta aquí llegaron algunos asambleístas, entre ellos Carlos Viteri y Marcela Aguiñaga. A su salida, la asambleísta Aguiñaga señaló que su llegada hasta esta instancia es para respaldar al segundo mandatario, pues ellos hicieron campaña por el binomio, más no solo por el vicepresidente, y dijo que defenderán esta revolución ciudadana. Escuchemos parte de sus declaraciones. Él fue elegido en papeleta junto al señor Moreno. Nosotros hicimos campaña por el binomio del pueblo y hoy, por supuesto, quien en algún momento tiene que pedir una disposición en contrario es el pueblo ecuatoriano, más no simplemente porque hoy pretenda quitársele las funciones que constitucionalmente, por supuesto, son las que le da el presidente de la República. Así que el señor vicepresidente entiendo que se dedicará a otras cosas, ya les ha manifestado, y por supuesto todo nuestro respaldo para él. Además, el segundo mandatario ratificó que no renunciará a su cargo de vicepresidente y pese al cese de sus funciones, él continuará trabajando por el país. Además, contarles que también en horas de la tarde un grupo de simpatizantes llegaron hasta la Plaza Grande a protestar a mostrar su inconformidad frente al decreto ejecutivo emitido por el presidente Lenín Moreno, el que cesó sus funciones. Además, el mandatario expresó que lo que más lamenta de este decreto ejecutivo es haber cesado en sus funciones en el caso de la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. Esto es cuanto les podemos informar a esta hora desde los exteriores de la Vicepresidencia de la República. Regresamos con ustedes a estudios, compañeros. De ser necesario, nos volveremos a enlazar con ustedes. Buenas noches. Así es, Adriana, estate atenta de lo que suceda ahí en los exteriores de la Vicepresidencia de la República. Gracias por esa información oportuna y seguimos en ese tema, Javier. Y de urgencia fueron convocados los legisladores de la bancada de Alianza País a una reunión para analizar la tensa situación política que vive el Ecuador. La cita se extendió por cerca de 5 horas. A la reunión también llegó el vicepresidente del partido, Ricardo Patiño. Todo esto con miras a buscar una salida a las fuertes discrepancias internas que vive el movimiento Alianza País. La cita fue convocada de urgencia y arrancó cerca de las 11:30 de la mañana. Muchos de los legisladores acudían preocupados por la situación política que vive el país y la tensión interna en el partido de gobierno. A quien estorbe ser parte del movimiento, la puerta está abierta. Aquí nos quedaremos los que estemos absolutamente claros y conscientes de que el proyecto político es una necesidad de las bases, es una necesidad de la ciudadanía que todavía tiene expectativa de seguir transformando la patria. Tiene que haber gente que tal vez tiene un resentimiento, tiene un momento de que pasó en los 10 años que estuvo en esto y está empujando para la división. Y eso no vamos a permitir. Todos buscaban salidas ante una posible ruptura interna en el partido de gobierno y tras la pugna entre los líderes del movimiento. Y yo auguro y espero que esas asperezas se vayan limando porque uno a veces se siente como hijo de padres divorciados. Uno no sabe si irse con la mamá o irse con el papá. Uno quiere a la mamá, quiere al papá. Y en esas circunstancias uno anhela y espera que se hagan de a buenas. Algunos ya se definían claramente a quién apoyaban, unos al correísmo y otros a Lenín Moreno. Correísta, revolucionaria, defensora de este proceso, como lo he sido durante estos 10 años. El expresidente Correa pues es el líder histórico de este proceso de la Revolución Ciudadana y evidentemente pues su criterio importa y importa muchísimo, pero el presidente constitucional del Ecuador es Lenín Moreno. A la cita también acudió Ricardo Patiño, vicepresidente del movimiento, quien llegaba con la esperanza de que la situación interna podía ser resuelta.
Yo tengo esperanzas en que sobre la base de criterios de ética política, de criterios de compañerismo, de comprensión entre nosotros, sea posible superar la situación que en este momento se está viviendo. En medio de la cita se producía el anuncio del presidente Lenín Moreno que le había retirado las funciones al vicepresidente, decisión que provocó que los legisladores del ala correísta abandonen la reunión, unos sin dar declaraciones y otros visiblemente molestos por la decisión tomada en Carondelet. Que no estoy de acuerdo, pues porque fue electo, es el segundo mandatario de este país. Sacamos el 51% de la votación a nivel nacional. Aquí se han elegido dos mandatarios, Lenín Moreno y Jorge Glass. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo con el retiro de las funciones del señor vicepresidente de la República? El constructor de las hidroeléctricas, el constructor de los multipropósitos, el que ha cambiado la matriz energética de este país. No estamos de acuerdo, nos entristece realmente. Más tarde salió Ricardo Patiño, quien dijo que en la cita se había logrado consolidar la unidad interna. Yo creo que ha sido muy buena la reunión, me alegro mucho, estoy muy contento de la reunión porque ha habido mucha coincidencia en los criterios que los compañeros han tenido. Se esperaba un pronunciamiento del presidente de la Asamblea, pero esto, hasta el cierre de esta edición, no se produjo. Informó Javier Gallo. Y mucha atención, la Fiscalía General del Estado inició un proceso de indagación por la entrega de un campo petrolero de la Amazonía. Según el fiscal Carlos Vaca, más de 20 funcionarios estarían involucrados, entre ellos el vicepresidente Jorge Glass. El fiscal general de la Nación, Carlos Vaca, confirmó que se inició un proceso de indagación previa a los contratos entre el Estado y el consorcio de GC del campo petrolero Singue en la Amazonía ecuatoriana. Esto luego de recibir un informe de la Contraloría que señala indicios de responsabilidad penal en dicha contratación. Dentro de la lista de funcionarios y exfuncionarios involucrados estaría el actual vicepresidente Jorge Glass y el exministro de Recursos Naturales No Renovables, Wilson Pastor. Incluye a más de 20 personas, entre las cuales una de las que está mencionada es del ingeniero Glass cuando él ejercía las funciones de ministro coordinador de sectores estratégicos. Hay una determinación típica, pero se está analizando potencialmente un delito de peculado. Tiene que hacerse una investigación profunda, objetiva, tienen que recabarse los elementos y tiene que formularse cargos, se formularán cargos. Esta indagación llega luego de 2 años que Fernando Villavicencio denunció a través de una investigación las irregularidades en este contrato y quien ahora tramita un pedido de asilo político por los procesos que se siguen en su contra. Esto prueba que cuando los organismos de control quieren actuar, sí lo pueden hacer y a tiempo. Saludo la emisión del informe de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal, aunque llega, reitero, un poco tarde. El exministro de Hidrocarburos, Wilson Pastor, sería quien habría autorizado la firma del contrato de prestación de servicios para el bloque Singue con la empresa Henty Oil, creada en el paraíso fiscal de Singapur, cuya apoderada sería Silvana Pastor Tapia, hija del entonces ministro. Fui miembro del COL, o sea, es una etapa precontractual, un directorio que aprueba una negociación y yo fui parte de ese comité y yo no recuerdo eso, no sé en qué año entró y en todo caso entiendo que ya Wilson Pastor, al quien le he pedido que regrese al país, que ya lo había descargado también ante la Contraloría, ahora tenemos que hacerlo ante la Fiscalía. El fiscal Vaca explica que durante esta etapa de indagación no procede medidas cautelares ni tampoco prohibición de salida de los posibles involucrados y aclaró que este proceso podría extenderse por 2 años. No existe en materia penal la prohibición de salida del país como una medida precautelar. No existe. Solo existe en el caso de que se hayan ya formulado cargos. No es que el momento que yo estoy investigando puedo prohibir la salida del país de una persona. Eso no existe. Esa no es una responsabilidad del fiscal. Este sería el primer proceso de indagación que se sigue el vicepresidente Jorge Glass, según lo confirmó el fiscal. Informó Alison Corral. Y organizaciones sindicales y sociales exigen la renuncia del vicepresidente de la República para que se investigue su supuesta vinculación en actos de corrupción. Aseguran que durante las próximas semanas organizarían movilizaciones. El Frente Unitario de Trabajadores, la CONAIE, el Frente Popular y demás organizaciones sociales y gremiales exigieron la salida del vicepresidente de la República, Jorge Glass, debido a los supuestos actos de corrupción en los que estaría envuelto. Y además de la renuncia del vicepresidente actual, se debe prohibir la salida del país
hasta que sea juzgado aquí en el Ecuador. Aseguran ser protagonistas en la lucha contra la corrupción y que el segundo mandatario no debería seguir ejerciendo su cargo. Tiene que salir de la vicepresidencia para que sea juzgado y sea investigado como cualquier ecuatoriano. Además, el movimiento Unidad Popular acudió a la Fiscalía General del Estado para solicitar que se lleve una investigación ética y que se tomen medidas cautelares en contra del vicepresidente. Tiene la prisión preventiva de Jorge Glass Espinel y se proceda efectivamente a prohibir la enajenación de bienes. Las organizaciones gremiales y sindicales anuncian movilizaciones durante la próxima semana en los exteriores de las fiscalías provinciales a escala nacional. El pueblo está indignado y esa indignación debe expresarse en movilización contra la corrupción. Con realización de Rafaela Hermida, informó Patricia Aldaz. Eduardo del Pozo, concejal y representante de Creo en Quito, exige a la Asamblea Nacional retomar el juicio político en contra de Jorge Glass, tras el pronunciamiento del presidente Lenín Moreno de cesarlo en sus funciones. Creo que los ciudadanos exigían y exigimos, por supuesto, no solo que deje sus funciones, que eso es una decisión del presidente de la República, que deje de tener atribuciones de delegaciones de parte de la presidencia, sino que nosotros como ciudadanos, como organización política, como Creo, exigimos que la Fiscalía ya tome acciones investigativas de los posibles actos de corrupción del señor JG. Está a punto de romperse el vidrio, es indispensable que los ciudadanos nos movilicemos y exijamos a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, y también al CAL de la Asamblea Nacional, para que decida de una vez por todas iniciar ese juicio político al señor Jorge Glass. El presidente del Movimiento Político Regeneración Nacional de México visitó al primer mandatario Lenín Moreno. En el encuentro señaló que espera que las discrepancias políticas internas que atraviesa el país se solucionen con el diálogo. Estoy seguro que se van a resolver las diferencias también por la vía del diálogo y de la prudencia. Yo opino que el presidente Lenin es un hombre honesto y conciliador. No se debe de olvidar que el expresidente Correa hizo un buen trabajo. No es de buenos y malos, no es maniqueo, es de buscar la conciliación. Así es, en un video publicado en las redes sociales se aprecia donde el fallecido camina junto a otra persona, pierde el equilibrio y cae. Desde el campo jurídico, el principal culpable por la muerte es el conductor del bus que lo atropelló. A veces pasan cosas en el campo legal que resultan difíciles de entender. Este sería el caso del arrollamiento de un hombre. Cámaras de seguridad registran a dos personas caminando por la vereda. Una de ellas aparentemente pierde el equilibrio cuando habría sido topado por su amigo y cae bajo las llantas posteriores de un bus de servicio urbano y muere, a pesar que el chofer no tendría culpa alguna. La ley lo señala como responsable de un homicidio inintencional. En primera instancia el que va a responder es el chofer y sobre él lamentablemente pues se determinará la prisión preventiva hasta que los hechos vayan determinándose. De no probarse en el proceso que el conductor nunca lo quiso atropellar y que fue víctima de una actuación negligente del fallecido, este podría ser sentenciado de 10 a 13 años de prisión. Conforme al artículo 140 del COIF. Si no hay pruebas que le demuestren, entonces la culpa es de quien atropella. El presunto amigo de copas con quien caminaba el difunto también podría ser imputado. El hecho de haber estado supuestamente en estado etílico no le exime de responsabilidad. Podría ser investigado por un aparente homicidio no culposo y recibir una pena de 2 a 3 años. Así lo explicó el jurista Eduardo Madrid. Si hubo una persona que no se sabe si con intención o no intención le empujó, también tendrá una pena privativa de la libertad. En este caso lo único claro, mientras las investigaciones continúan,
es un chofer fugado que, ajeno a lo que sucedió en la calle 25 de Mayo en el sector de Cotocollao, ahora carga sobre su espalda la pesada responsabilidad de haber acabado sin querer con la vida de una persona. Estaban bien borrachos, no se podían ni parar. Estaban bien chumados, el señor no pudo pararse bien y se cayó. El cuerpo fue aplastado por las llantas posteriores del pesado bus que circulaba en sentido norte-sur. Parte del cadáver quedó destrozado ante la mirada atónita de los transeúntes, quienes se horrorizaron ver escenas desgarradoras. En Quito informó Iván Casamín. En la ciudad de Santo Domingo, cámaras del EQ 911 detectaron a varios individuos en el momento en el que ingresaban a un domicilio. Uno de los sospechosos se sustrajo un televisor, pero a pocos metros la policía frenó el robo. En la madrugada, cuando la mayoría de las personas descansan, operadores del sistema integrado EQ 911 vigilan la ciudad. Gracias a esta labor en Santo Domingo, fueron divisados caminando por una de las calles 3 sujetos. Los movimientos puso en alerta a todos, no les perdieron de vista. Las imágenes muestran cómo supuestamente planifican el ingreso a una casa. Y en ese momento la policía es notificada y empieza el operativo. En mi respectivo horario de amanecida, paneando las cámaras, monitoreando las cámaras, me pude constatar en una de ellas, pude encontrar a 2 personas sospechosas. Sin imaginarse que son seguidos de cerca por las cámaras y que todo está siendo vigilado segundo a segundo, empiezan el trabajo cobijados según ellos por la oscuridad de la madrugada. Uno de ellos procede a trepar la pared, mientras los otros 2 se quedan de campaneros. El sospechoso ingresa a la casa y se apodera de un plasma con el que sale y lo entrega a sus amigos. Mientras el dueño del domicilio dormía. La policía está a escasos segundos de llegar al sitio. Cargando el televisor, los amigos de la gente emprenden la huida, pero como que la suerte no estuvo del lado de los supuestos pillos. Los uniformados le cerraron el paso y frustraron el robo. Pocas cuadras se pudo constatar a 3 individuos, los mismos que caminaban por la calzada con un televisor. Asimismo, al realizar un registro, se pudo encontrar en su poder armas cortopunzantes. El dueño de la vivienda, ni por enterado que los amigos trasnochadores ingresaron de forma clandestina a su casa, cuando se enteró de lo sucedido, se llevó una sorpresa. Un ciudadano escaló por el balcón, ingresó en el segundo piso de mi domicilio y se sustrajo una pantalla, un televisor. Mientras unos descansamos, otros vigilan, monitorean las calles, plazas y vías del país, donde las sorpresas no faltan, informó Iván Casamín. En audiencia desarrollada en la Sala Penal de la SUAY, la jueza Sonia Cárdenas resolvió llamar a juicio por femicidio a Carlos F., presunto autor de la muerte de la joven Cristina Palacio, asesinada el 28 de marzo de este año. Mientras se desarrollaba en el complejo judicial de la ciudad de Cuenca la audiencia de preparación de juicio y anuncio de pruebas en contra de Carlos F., presunto autor de la muerte de Cristina Palacio, joven asesinada y su cuerpo arrojado al río Cuenca, los familiares de Cristina y de otras mujeres víctimas de femicidio pintaban en el piso siluetas acompañadas de los nombres de las asesinadas. En la silueta las 8 mujeres que nos faltan aquí en Cuenca, esperemos que todas ellas tengan una sentencia favorable. Colectivos con carteles y gritos exigían justicia. ¡Justicia para Cristina! ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Cristina! Luego de varias horas que duró la audiencia, la doctora Sonia Cárdenas, jueza de la Sala Penal de la SUAY, resolvió llamar a juicio por femicidio. Hubo un auto de llamamiento a juicio por el delito de femicidio tipificado en el artículo 141 del Código Orgánico Integral Penal y que el procesado, justiciable en la especie, tendrá que responder esos cargos. Resolución que causó alivio a los familiares de Cristina. No, puedo decir, no estamos felices con eso. No así a los abogados del acusado, cuya defensa alegaba: es un psicótico, trastornado mental, esquizofrénico, así dicen los peritos, los psiquiatras. No estoy de acuerdo, esperemos a ver qué sucede a futuro en el Tribunal Penal. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Y 4 jóvenes ecuatorianos fueron detenidos en un transporte público que se conducía a Satulcán hasta Guayaquil con varios kilos de marihuana y heroína. Las altas ganancias que genera la venta de este estupefaciente en microtráfico lo empujan a dedicarse a este delito.
El 90% de los casos sobre aprehensión de sustancias ilícitas se la realiza en los vehículos de transporte público. Al parecer, las mulas del narcotráfico ven mucho más fácil burlar los controles policiales, que desde Rumichaca hasta el límite provincial son 3 retenes los que tienen que atravesar. En el segundo, que está ubicado en el control sur, 2 jóvenes ecuatorianos, movidos por las jugosas ganancias que les deja el microexpendio, fueron detenidos cuando llevaban en sus equipajes marihuana. De los dos aproximadamente da un total de 8 kilos. Fueron individualizados los casos porque cada quien tenía su equipaje y tendrán que responder por la cantidad que cada uno aportaba. De la misma forma, esta vez pretendían salir de Tulcán 2 ecuatorianos, quienes fueron detenidos con varias cápsulas de heroína, las que llevaban hasta el puerto principal. Con la ayuda de los canes detectores de droga dan una alerta positiva en el equipaje de una pareja de ciudadanos ecuatorianos. Al revisar este equipaje se detecta que en una de las mochilas llevaban varias fundas plásticas conteniendo cápsulas con una sustancia color marrón que dio positivo para heroína. En este caso se aprendieron 4.000 gramos de heroína, tomando en cuenta que de cada gramo de heroína se puede sacar 35 dosis. En los últimos casos de aprehensiones en este lado de la frontera llama la atención de las autoridades que los detenidos son de nacionalidad ecuatoriana. Lamentablemente, la falta de oportunidades laborales aparentemente los lleva a traficar con este tipo de sustancias que, llegando al objetivo, les deja ganancias extremas. Que el precio de la dosis normalmente de marihuana está a $1. De cada gramo de marihuana se pueden obtener 2 dosis. Entonces hablamos que si en 1 kilo hay 1.000 gramos, hablamos sobre los $2.000, y lo que les cuesta a los traficantes eso en donde se produce no es más de $100. En cuanto al alto registro de ciudadanos venezolanos que ingresaron en los últimos días al país, a solo uno se le detuvo por tráfico de sustancias ilícitas. Un ciudadano venezolano detenido por transportar drogas, pero sin embargo todos son sujetos a revisión, no estigmatizamos la nacionalidad, siempre revisamos de acuerdo a los perfiles. Desde la provincia del Carchi informa Miriam Enríquez. Y la Policía Nacional detuvo a 2 hombres en el sector de Quitumbe. En su poder hallaron varias bolsas de sustancias sujetas a fiscalización, entre otras evidencias. Durante un patrullaje de rutina en el sector de Quitumbe fueron detenidos 2 ciudadanos. Cual el personal de patrullaje preventivo observó en primera instancia a un menor de edad, al cual al hacerle ciertos registros se decomisó sustancias sujetas a fiscalización. Posterior a ello, a un sujeto ya conocido dedicado a esta tarea de microtráfico también se le hizo un registro, evidenciando también algunas pertenencias sobre este ilícito. En su poder se habrían encontrado sustancias sujetas a fiscalización. Posiblemente marihuana o posiblemente pasta de base de cocaína. Se presume que los 2 sujetos se dedicaban al microtráfico en el sector. Sí, por las evidencias encontradas presumimos de que se dedican al expendio de estas sustancias porque existen una gran cantidad de dinero en monedas de $1 y también billetes de baja denominación que se hace presumir que se dedicaban al microtráfico. También se realizó un allanamiento en el que se encontraron varios objetos. En este procedimiento se hizo también el allanamiento a un domicilio donde se encontraron una mayor cantidad de evidencias relacionadas con teléfonos celulares, tablets, relojes, dinero en efectivo, tanto en billetes como en moneda, de los cuales se está haciendo conocer al fiscal de turno para los procedimientos correspondientes. En Quito informó Andrea Valareso. Y un tanquero se accidentó e incendió en el kilómetro 61 de la vía Aloac-Santo Domingo. Las autoridades informaron que el chofer del vehículo pesado murió calcinado. De esta manera, elementos del Cuerpo de Bomberos de Mejía, Quito y Santo Domingo batallaban contra el fuego que consumió un tráiler tipo tanquero que se accidentó en el kilómetro 61 de la vía Aloac-Santo Domingo. Bajo las investigaciones del Cuerpo de Bomberos de Machachi determinaron de que el mismo venía cargado de combustible, gasolina específicamente, pero que la misma había, por producto del impacto y el producto del volteo del vehículo al plano inferior, todo ese combustible había sido filtrado ya para la parte interna de la tierra y lo que era la quebrada. Al parecer el vehículo que transportaba combustible perdió pista, se volcó en la quebrada y se incendió casi al instante. Lo que se encontraba en combustión era únicamente el remanente y por ende no existe ya riesgo de que explote o haya alguna explosión del tanquero que se haya precipitado. El vehículo se encuentra con un volcamiento de 2/4, es decir, sobre su longitudinal, el mismo que efectivamente no nos ha podido acercarnos los equipos pericial ni los equipos de rescate, en vista de que se encontraba aún en llamas y muy caliente la estructura.
Extraoficialmente se mencionó que el vehículo accidentado se trasladaba de Esmeraldas a Chuchupindi. Muy probable que las maniobras de rescate se den el día de mañana con mejores condiciones de luz y seguridad, sobre todo para los equipos de rescate. Desde el Cantón Mejía, provincia de Pichincha, informó Gisela Moreira. En otro ámbito de la información, la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral recibió una solicitud por parte de varios gremios para revocar el mandato del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. La mañana de este jueves 3 de agosto, varios colectivos acudieron hasta la Delegación Provincial de Pichincha del Consejo Nacional Electoral. El objetivo, presentar una solicitud de revocatoria en contra del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Ellos aducen que no se ha cumplido con lo prometido. La semana pasada, junto con Colectivo Sur, habíamos presentado ya una propuesta, ¿no es cierto?, de revocatoria del mandato, y hoy nos sumamos también a la propuesta que se va a presentar. El documento que se presentó contiene alrededor de 48 páginas, donde se exponen todos los argumentos por los cuales los gremios estarían pidiendo que se cesen funciones al burgomaestre. Maltrató a la iniciativa antitaurina dentro del Consejo Metropolitano de Quito. Por eso nosotros estamos presentando el proceso de revocatoria de mandato. El proyecto de Quito Cables también está dentro de los supuestos de incumplimientos. Le decimos al alcalde que estamos cansados de obras mal hechas, de obras mal planificadas, de que la ciudad se destruya paso a paso. Esta solicitud estaría dentro de los requisitos que el Consejo Nacional Electoral impone. Como manda el Código de la Democracia y la Constitución de la República, esto se lo puede realizar un año antes de terminar el mandato de cualquier gobierno autónomo descentralizado o un año después de iniciarlo. Una vez recibido el documento, la delegación provincial deberá seguir el procedimiento rutinario. Recibimos la propuesta revocatoria, enviamos en términos de 48 horas al gobierno autónomo, que en este caso sería el alcalde, y él tiene 7 días para impugnarlo. Nosotros armamos el expediente, enviamos al Consejo Nacional Electoral y el Pleno verifica de acuerdo a la norma si procede o no. De proceder, los colectivos serían comunicados y desde ahí tendrían un plazo para reunir alrededor del 10% del padrón electoral en firmas, y con ello se podría revocar del mandato al burgomaestre. En Quito informó Andrea Orbe. Y Quito quiere convertirse en una ciudad inteligente. En el camino se trabajan en proyectos de movilidad a través de herramientas de tecnología e información de usuarios de redes sociales y celulares. En otros ámbitos como la seguridad se refuerzan los programas de prevención y respuesta. Quito planea convertirse en una ciudad inteligente para el 2040. La idea es que con el paso del tiempo la gente acceda cada vez con mayor facilidad a los servicios. Uno de los planes del municipio está en el área de movilidad. El Cabildo y Metro de Quito tienen un convenio con Telefónica para usar la herramienta Smart Steps, un sistema de Big Data que desarrolló Telefónica. El proyecto tiene el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Simplemente son las conexiones de todas las antenas de nuestros Movistares y 20s en tiempo real. Estas conexiones les georreferenciamos, les localizamos y podemos ver cómo se mueve la gente en masas y grupos a lo largo de la ciudad. Ahora, esta información está totalmente anonimizada, agregada y extrapolada para protegerles de la privacidad de todos los usuarios. Esto impacta en un Smart City porque esta información que damos de Big Data, de Smart Steps y los movimientos de la ciudad, podemos entender cómo vibra Quito. La gente y la entidad, que es un organismo que se mueve y crece constantemente, es usar estos patrones para ver dónde hacer obras públicas, para entender y evaluar lo que hay mucho de trabajo actual, y en el caso puntual del Metro de Quito, saber las estaciones, qué va a pasar, cómo van a interactuar, cuánta gente va a ir a La Carolina, cuánta va a ir a Solanda, si tenemos o no servicios básicos en las estaciones, hay que hacer más intercambiadores o en este caso más alimentadores de las paradas. Esto no dice la data. En Quito, 602 cámaras multifuncionales vigilan las 24 horas temas de movilidad, seguridad, uso de espacios públicos, incendios estructurales y forestales, riesgos de fauna urbana y silvestre y hasta lo que ocurre en los mercados. Las ciudades inteligentes sí, pero ojo, no quiere decir que se pierde el sentido humano. Hay aplicaciones para los teléfonos, sí, pero no todos tienen teléfonos inteligentes. Entonces, cuando nosotros hablamos de ciudad inteligente, debemos hablar de inclusión, de buscar mecanismos que nos permitan que el municipio se conecte con la ciudadanía para temas de prevención y respuesta. Porque uno podría pensar que las ciudades inteligentes son solo respuesta y no es así. La tecnología debe aportar a la prevención, a la mitigación, a la reducción de riesgos, y a eso está apuntando el municipio. Quito ocupa el puesto 130 entre 180 ciudades que están incluidas en el índice IS Cities in Motion de la Escuela de Posgrados de Negocios de la Universidad Española de Navarra. Este año la capital escaló 2 puestos con respecto del ranking del 2016 y
y forma parte de un grupo de ciudades consideradas con un alto potencial, un factor que Quito busca aprovechar. Informó Ana María Carvajal. El municipio de Quito presentó el Plan Operativo de Seguridad y Movilidad de la Fiesta de la Luz, que se presentará por segundo año consecutivo en la capital de la República. Por segundo año consecutivo se llevará a cabo en Quito la Fiesta de la Luz del 9 al 13 de agosto. Aquí los edificios patrimoniales de la ciudad se iluminarán para recibir a los turistas nacionales y extranjeros para que se encanten de las maravillas de Quito. Luego entonces de aquel éxito rotundo que tuvimos el año pasado, hemos decidido institucionalizar la Fiesta de la Luz. De ahora en adelante la Fiesta de la Luz se realizará todos los años. Este año en cambio tendremos 9 edificaciones patrimoniales en donde se proyectarán las obras de arte de luz. Para garantizar la seguridad y la movilidad en la capital se ejecutará un plan operativo durante los 5 días del festival. El centro histórico será peatonal a partir de las 6:30 de la tarde. Los residentes podrán ingresar con su vehículo con la matrícula del auto y una planilla de servicio básico que garantice que su domicilio está dentro del cerco. Para lo cual las rutas que estarán habilitadas en contorno al centro histórico es la calle José Río Frío desde el norte, la calle Vargas, Briceño, a la avenida Pichincha, la Sucre, la Montúfar, la Madrid, la 24 de Mayo, la Ambato, la Imbabura, la Cotopaxi y la Panamá. El transporte público funcionará a las 24 horas del día, pero a partir de las 10 de la noche el horario de velada será de 50 centavos. Y el trole estará funcionando hasta la Caja del Seguro, la 10 de agosto y Bogotá, al norte y al sur hasta el sector de la Recoleta. Parqueaderos internos del centro histórico no estarán habilitados. Con respecto a la seguridad, incluye 420 efectivos de la Policía Metropolitana, 300 bomberos y 150 funcionarios de la Agencia de Control. Todo este personal va a estar ubicado dentro del perímetro peatonizado para salvaguardar la integridad de los asistentes. El personal de atención prehospitalaria va a realizar patrullajes constantes y tendremos ubicados 36 vehículos de primera respuesta como motos, patrulleros, ambulancias y unidades de rescate. Desde la sala de situación del COE Metropolitano también se va a realizar la vigilancia con 23 cámaras. El Maceo también cambiará sus horarios de recolección en el centro histórico. Se lo hará desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la noche. Informó Alison Corral. Se han reportado 69 casos de femicidio en lo que va de 2017, lo que muestra un incremento amplio de esta clase de delitos en el país. Es por ello que el Ministerio del Interior decidió implementar una lista de los más buscados en casos de violencia de género. Yo cuando un vecino gritaba, la mataron, nada más. Entonces venimos, corrimos y ayudar a empujar la puerta, pero la vimos ya tirada en el ojo estaba el cuchillo. Él decía que le iba a matar y fue así. La señora me llegaba llorando que el señor le decía que le iba a matar. Testimonios como estos se escuchan casi a diario. Uno de los últimos casos reportados es el de una mujer que fue desmembrada. Sus brazos fueron tirados en una estación de transferencia en el sur de la ciudad de Quito. El autor del fatal feminicidio fue su pareja, pero él ya fue capturado, pues formaba parte de la lista de los más buscados por violencia de género del Ministerio del Interior, programa implementado el pasado 11 de mayo. Nosotros buscamos a las personas que han cometido un delito de femicidio, trata de personas, abuso sexual, violaciones y que están prófugos de la justicia. La idea es reducir las cifras, pues solo en lo que va del 2017 se han reportado 69 casos de femicidio, un incremento considerable con respecto a los 43 contabilizados durante el mismo periodo, pero en el 2016. Es por ello que esta cartera de Estado implementó recientemente este programa, que hasta el momento ha logrado la captura de 6 personas. Creo que vamos a cerrar en 71. Sin duda alguna, reitero, son delitos de alto impacto, pero sobre los cuales tenemos una estrategia muy importante. Son 10 personas las que han estado en la lista de los más buscados en lo que va del año. Actualmente hemos capturado a 6 personas de los más buscados y la semana pasada logramos capturar a la 4ª persona más buscada
por haber cometido en el año 2015 el delito de femicidio. El ministerio creó una comisión técnica nacional bajo acuerdos ministeriales y la Policía Nacional con el objetivo de que ningún caso por delitos de violencia de género quede en la impunidad. Lo que nosotros buscamos cuando hacemos el análisis de los más buscados es efectivamente ver quiénes son las personas que han causado mayor alarma social, las personas que han generado mayor peligro para la comunidad, las personas que a través del caso han generado un daño irreparable a terceros. Uno de los análisis que nosotros hacemos detrás de esto es que los hijos de las víctimas son generalmente los que presencian este tipo de hechos y pueden ser las personas afectadas. Recordemos el caso del Quinche, en donde la madre y la hermana de la víctima también resultaron asesinadas, parte de este femicidio que se generó. ¿Pero cómo funciona este sistema? Quien tenga información de alguno de los más buscados deberá comunicarse con la línea gratuita 1-800-delito, en donde se garantiza la privacidad del denunciante. Y en razón de la calidad de la información se procede a la recompensa producto de la información que se ha recibido. Otra de las acciones que se ha tomado en materia de prevención es la construcción de un sistema de alerta temprana para canalizar y analizar las denuncias de violencia de género y perfilar a las víctimas y victimarios. La mujer, a través de una serie de encuestas que se realizan, sea a través del sistema de salud pública, sea a través de la Policía Nacional, sea a través del sistema judicial, se logra determinar en qué nivel de riesgo se encuentra, y cuando el nivel de riesgo es alto, medio y alto, esta persona entra a un sistema de protección a través del cual la UPC más cercana a la vivienda de esta víctima la empieza a visitar, le empieza a generar un proceso de confianza a través del cual lo que nos permite es que la víctima sienta que está en un lugar seguro. Según las cifras, hasta el momento se ha logrado la resolución de 44 casos, 15 personas están con boleta de captura y 11 en investigación, informó Alison Corral. Ya a esta hora es momento de una pausa en El Comercio TV y al regresar, en lo más destacado del acontecer internacional en Colombia, daños materiales. Es todo por hoy, amigos televidentes. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta jornada informativa. Una jornada intensa, Javier. Muy buenas noches, que descansen, y ustedes también, amigos televidentes, siempre conectados en elcomercio.com y tvc.com.